Ahora sí. Perdón. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro académico enmarcado dentro del curso sobre acciones en el derecho civil, programado por el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. Contando en esta oportunidad con la exposición del doctor Carlos Hernández, quien disertará en este encuentro sobre acciones vinculadas con el régimen de garantías por cosas y servicios en las relaciones de consumo. Bueno, debido a que el doctor Hernández es el presidente del instituto, y muchos de ustedes ya lo conocen, no vamos a extendernos en su presentación. Vamos a recordar entre algunos de sus antecedentes más relevantes, que es doctor en Derecho, académico correspondiente a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, profesor titular ordinario de Derechos de los Contratos y Derechos del Consumidor en la Facultad de Derecho de la UNR y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, integrante del equipo de trabajo designado por la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, conformada por los doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton y Aida Kemmelmacher. Es coordinador e integrante de la Comisión de Reformas de la Ley de Defensa del Consumidor en el marco de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Producción y Trabajo de la Nación, y del Código de Implementación de los Derechos de las y los Consumidores de la provincia de Santa Fe. Y es presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Bueno, para dar comienzo a la actividad de hoy, entonces invitamos al doctor Hernández, director del Instituto de Derecho Civil, a dirigirse a los presentes. Muchas gracias, Virginia, por la presentación, en realidad bastante más extensa, ¿no?, de lo que hubiese correspondido. Te agradezco igualmente, y a todos los colegas y las colegas que están presentes. En primer lugar, pedirles disculpas por el cambio de horario que tuvimos que tener a esta actividad. Y bueno, agradecerles que hoy nos estén acompañando en esta actividad que es el cierre de este curso que desarrollamos a partir de todo este año, ¿no?, en donde fuimos transitando sobre distintas acciones vinculadas con el derecho civil. Ciertamente que lo hacemos siempre con un enfoque, con una perspectiva que tiene que ver con los marcos teóricos, pero aplicado a las problemáticas concretas que se nos presentan en la vida cotidiana a los abogados y a las abogadas. Así que en ese sentido, nos parecía que no podíamos prescindir en el marco de este curso de esta interesante problemática de las garantías, vinculadas con la comercialización de cosas en el marco de las relaciones de consumo. Quiero aclarar que el régimen de las garantías en las relaciones de consumo es mucho más vasto que el tema que voy a desarrollar hoy. Yo voy a focalizarme solo algunas de esas garantías y poniendo el acento siempre en problemáticas que tienen que ver con la mirada práctica, de modo que vamos a abrir la posibilidad de que ustedes formulen las preguntas que les parezcan pertinentes. Yo voy a valerme un PowerPoint, pero independientemente de eso, cuando ustedes lo consideren pertinente, me pueden formular las preguntas que quieran, y yo bajo la secuencia de PowerPoint y discutimos, sin perjuicio de lo cual, también al final de la exposición, voy a dejar un espacio de tiempo para que podamos entre todos reflexionar y generar las preguntas que ustedes consideren de rigor. Bueno, voy a compartir entonces la secuencia que les traje de PowerPoint para ustedes. Espero a ver si la pueden ver. ¿Está disponible ahí? ¿La ven? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, como ven, y lo aclaré, bueno, ahora lo tienen escrito allí en la primera secuencia, voy a hablar del régimen de garantías legales sobre cosas en las relaciones de consumo. Ese es el marco concreto de la exposición de hoy. Y entonces, lo primero que me parecía pertinente hacer en esta breve exposición es diferenciar a este régimen de garantías de algunas otras figuras e instituciones que a veces se nos suelen presentar
en el ámbito de la vida práctica, en el marco de las relaciones de consumo. En ese sentido, lo primero que quiero destacarles hoy es la diferencia entre el régimen de las garantías y la tutela del crédito del consumidor frente al incumplimiento del proveedor. Ustedes verán allí en pantalla un precedente que actúa como una especie de leading case sobre la materia porque se lo suele citar con frecuencia por nuestra doctrina y por la jurisprudencia. Y el presidente dice algo muy claro: el consumidor es el que opta por el sistema de tutela que pretende elegir. Opta entre ir por el régimen de las garantías, que hoy vamos a desarrollar, o por el contrario, ir por el régimen que también el Código y la ley dispensan frente al incumplimiento del plan de prestaciones a cargo del proveedor. No hay una obligación para el consumidor de transitar el régimen de las garantías. Las garantías legales son una opción con las que cuenta el consumidor, y si esa opción se puede presentar cuando se dan los presupuestos de la inejecución de un contrato de consumo, que como ustedes saben también está disciplinado y reglado en el ámbito del sistema de protección del consumidor, concretamente en lo dispuesto en el artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos a ir viendo, a medida que desarrollemos la exposición de hoy, que en ocasiones ir por el régimen de las garantías puede expandir legitimados. Por ejemplo, el tema de los legitimados pasivos que vamos a ver en un rato, pero ciertamente es una decisión del consumidor qué mecanismo de tutela elige. Adviertan que en este precedente se afirma claramente esa opción y se señala que, de lo contrario, la garantía de buen funcionamiento terminaría sirviendo para oponer una barrera a las acciones, por ejemplo, a la acción resolutoria o a cualquier otra que concierna a la tutela del incumplimiento de parte del proveedor respecto del consumidor. Entonces me parece que es lo primero que quería esclarecer para que ustedes sepan cómo posicionarse frente a las inejecuciones del plan de prestaciones en las que pueda incurrir el proveedor. La otra diferenciación que nos pareció importante destacar es la diferencia entre el régimen de las garantías y el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Todos los que están aquí presentes tienen en claro que el artículo 40 concierne a los daños que se generan al consumidor con motivo de las cosas y de los servicios que se comercializan. Por ejemplo, cosas defectuosas o servicios que son prestados y que generan un daño al consumidor. Bueno, el supuesto de hecho del artículo 40 que acabo de describir es bien distinto al régimen de las garantías, porque el artículo 40 concierne a daños que sufre el consumidor en su persona o en otros bienes diferentes de aquel que lo daña. Si yo adquiero, por ejemplo, un vehículo y el vehículo tiene un defecto que genera un accidente y me genera un daño a mí o a mi grupo familiar, allí encauzo la acción en el marco del artículo 40. Distinto es el caso si se me presenta un defecto en la cosa que afecta a la cosa en sí. Hay un daño intrínseco, un daño sobre la cosa, y eso puede dar lugar y activar a los mecanismos de la garantía. Son supuestos de hechos diferentes que hay que tenerlos bien en claro para saber cómo encauzar los planteos de las diferentes acciones que cuentan en favor los consumidores.
Hechas estas aclaraciones básicas, podríamos decir, del régimen, vamos a ingresar ahora en la consideración concreta de las garantías. La primera garantía que yo quiero tocar esta tarde con ustedes es probablemente la más importante, por lo menos en términos del sistema de protección del consumidor. Me refiero a la llamada garantía legal por defectos de funcionamiento y por calidad. Son dos garantías diferenciadas que aparecen dentro de una misma norma en el sistema de protección del consumidor. Me refiero al artículo 11 que ustedes tienen transcripto allí en pantalla. Ese artículo 11 lo primero que hace es marcar el ámbito de aplicación. ¿A qué casos se aplica esta garantía? Bueno, en primer lugar, la norma dice con claridad, se aplica cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles. El texto de la ley 24.240 reenvía al viejo Código Civil, yo les puse ahí entre paréntesis, la norma actual, que sería la equivalente al 2325, que es el artículo 231. En ambos casos refieren al mismo ámbito de aplicación. Nos estamos refiriendo a cosas muebles no consumibles, o lo que es lo mismo, cosas muebles que no se agotan con el primer uso. En términos económicos se suele hablar de cosas muebles de consumo durable, porque justamente duran en el tiempo, no se agotan con el primer uso. Bueno, en este ámbito de comercialización de cosas, el consumidor, y obviamente todos aquellos que aparecen también protegidos como tales en el marco de una relación de consumo, y agrega la norma, y los sucesivos adquirentes, pueden invocar la garantía cuando se dan los supuestos que a continuación se describen. Y ahí aparece esta descripción diferenciada que yo les marco en el título de esta secuencia de PowerPoint. Fíjense que hablo en primer lugar de un defecto de funcionamiento y en segundo lugar de un defecto de calidad. La norma se refiere en el primer párrafo a esos dos tipos de defectos. Fíjense que habla de defectos o vicios de cualquier índole, y en la parte final del párrafo primero del artículo 11 distingue en primer lugar el caso de defecto que afecte la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, y luego utiliza la expresión o como disyuntiva, refiriendo al correcto funcionamiento. Quiere decir que hay dos supuestos fácticos comprendidos en esta norma. En primer lugar, los defectos que tienen que ver con el funcionamiento de la cosa que se ha comercializado, y en segundo lugar, los defectos de calidad que conciernen a la discordancia entre lo que fue ofrecido y lo que fue entregado. Esta es una apertura que trae el Código Civil, la Ley de Defensa del Consumidor, porque no se garantiza solo por aquellos defectos que afectan el funcionamiento de la cosa, sino que también comprende aquellos defectos que tienen que ver con la calidad prometida, con aquello que se ofreció y que no se entregó tal como había sido pactado. Esto me parece es importante porque tiene que ver justamente con el objetivo central de este curso, con el tema de las acciones. No es neutra, como veremos a continuación, esta diferenciación, porque luego el texto invita a reflexionar sobre el juego de las acciones que corresponden en uno u otro caso. Pero antes de pasar al tema de las acciones, me parece también importante recordar que ambas garantías tienen un plazo de caducidad indicado. Fíjense que estos no son plazos de prescripción. El Código Civil y Comercial distingue con claridad los plazos de prescripción de los plazos de caducidad. Bueno,
Estos son términos de caducidad. Si transcurren, fatalmente se extingue el derecho, y si se da el supuesto de hecho, podrán ejercerse en los términos que correspondan a los plazos de prescripción que resultan del sistema de protección del consumidor. Esos plazos de garantía están diferenciados en la ley, como ustedes tienen en pantalla, en 3 o 6 meses, de acuerdo a que se traten de cosas muebles usadas o de cosas muebles nuevas. Hasta allí la textura relativa al ámbito de aplicación de estas garantías, que suele pensarse como una única garantía, pero verán ustedes, como lo acabo de explicar recién, que nos encontramos no frente a una garantía, sino a 2 garantías que tienen supuestos de hecho próximos, pero no estrictamente similares en ambos casos. La garantía legal por buen funcionamiento, que es la primera o el punto de partida al que hacíamos referencia con anterioridad, invita a pensar en términos de reparación, pero vamos a ver que no parece lógico seguir esa misma línea de razonamiento cuando nos encontramos frente a otras garantías, como hemos explicado recién, a las garantías relativas a la conformidad o a la calidad de aquella cosa que ha sido comercializada. Sin embargo, si ustedes reparan en el artículo 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, verán que ese artículo 17, que se relaciona de manera inescindible con el artículo 11 que hemos aludido con anterioridad, habla de una pluralidad de acciones. Fíjense que yo les he subrayado, ¿no?, allí varias cuestiones para que tengan en cuenta. En el acápite del artículo 17 se hace referencia a la reparación. Ahí aparece la primera acción en escena, ¿no? La reparación de la cosa. Luego, en el inciso A se habla de la solicitud de sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. Ahí la expresión de idénticas características parece poner el acento en un criterio más económico que de coincidencia o similitud o identidad respecto de la cosa que fue comercializada. En el inciso B se habla de la devolución de la cosa a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas. Evidentemente allí se está aludiendo a la situación de la resolución, que como todos ustedes saben, provoca siempre efectos restitutorios. Yo tengo la posibilidad de dejar sin efecto la cosa, devuelvo la cosa defectuosa que se me dio y me deberán devolver el precio conforme al valor actual de plaza, dice el inciso B del artículo 17 que tienen en pantalla. Y luego también se alude en el inciso C a otra acción, que es la acción de una quita proporcional del precio. Fíjense que allí estamos en presencia de una variante de lo que en el ámbito de los vicios redivitorios conocemos como una acción quanti minoris, es decir, una disminución proporcional del precio en relación con el defecto que presenta la cosa. Entonces, lo primero que cabía hacer en este artículo 17 era enunciar las acciones. Luego, la otra cosa que quería marcarles es si entre esas acciones existe algún grado de secuencia. Bueno, si uno se atiene estrictamente a la literalidad, parecería como que el legislador quiso poner en primer lugar como horizonte de referencia a la reparación. Y cuando la reparación no resultase satisfactoria, recién allí habrían de habilitarse
las restantes acciones. Fíjense que el título del artículo 17 parece elocuente en ese sentido. Habla de reparación no satisfactoria. Y el texto dice, en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede. Quiere decir, fracasada la reparación, cuando la reparación no sea factible o no sea satisfactoria, entonces se abre ese abanico de opciones que nos brinda el artículo 17. Esa es la textualidad que resulta del artículo 17. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación es que esta hermenéutica a priori estricta, que parece resultar del artículo 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, no se le interpreta de este modo ni en el ámbito de la doctrina, ni tampoco en el ámbito de la jurisprudencia. De manera tal que es más que pertinente que en el marco de este curso veamos cómo juegan estas acciones en el contexto de las garantías del artículo 11, que como mencionamos antes, son dos: la garantía por buen funcionamiento y la garantía por calidad, o por conformidad, para utilizar un nombre que también se utiliza con frecuencia en los sistemas jurídicos comparados modernos. Vamos entonces a ir haciendo esas matizaciones que surgen en el ámbito de la doctrina y de la jurisprudencia. Pregunto al grupo, ¿me siguen hasta aquí? ¿Alguna pregunta que quieran formular? ¿Alguna aclaración? Sí, perfecto. Una consulta. Sí, Martín. En los matices que tienen cada uno de los supuestos, ¿con qué vara se mediría cada caso particular, o con un grado de razonabilidad para decir, bueno, es razonable que nos rechacen el cambio de producto o que la reparación sea viable o no sea viable? ¿Cómo sería ese termómetro fáctico? Bueno, yo creo que hay una cantidad de variables que ahora vamos a ver. La primera variable tiene que ver con el tipo de garantía. A mí me parece que no es lo mismo que nos encontremos en una garantía legal por buen funcionamiento que nos encontremos en una garantía de conformidad o de calidad. Ahí hay un punto de diferencia. Y luego, la intensidad que puedan presentar los defectos, entiendo yo que es otro vector que vamos a ver, tanto la doctrina como la jurisprudencia van marcando a la hora de determinar la procedencia de una u otra acción. O sea que ahora voy a contestarte a partir del desarrollo concreto de situaciones y de casos. Pero me parece que lo primero que tenemos que tomar en consideración es el tipo de garantía, para luego ir en concreto al tema de la afectación o de los defectos. Ahora voy justamente a esa cuestión, Martín. Fíjate, hago una referencia puntualmente al tema de la garantía por conformidad o por calidad. ¿Se acuerdan que decíamos que el artículo 11 reconocía como una de las variantes posibles a la garantía por conformidad, cuando hay una discordancia, para utilizar la expresión de la ley, entre aquello que fue ofrecido y lo que fue entregado? Si media una disconformidad con aquello que recibe el consumidor, bueno, ahí se puede poner en marcha esta garantía. Y entonces, en ese caso, la pregunta que se ha hecho la doctrina y la jurisprudencia es si en ese caso cabe pensar en la reparación como punto de partida. Y ciertamente la respuesta es no, porque justamente en este caso no tiene sentido que pensemos en términos de reparación, porque la lógica de partida de la garantía es otra. Aquí estamos pensando en la calidad del producto, antes bien que en su funcionamiento. Entonces, si estoy pensando en que me ofrecieron una calidad que el producto no tiene, en ese caso el artículo 17 no puede ser interpretado a la luz
de la literalidad, sino en el contexto que surge del actual artículo 11. Ahí yo no quiero entrar en detalles o en tecnicismo, pero quiero contarles que estas normas han tenido reformas y probablemente estos desacoples tienen que ver con que algunas de las reformas que se hicieron no fueron sistémicas, es decir, cuando usted interviene un artículo tiene que intervenir de manera coherente todas las normas correlacionadas. Bueno, aquí se presenta una discordancia entre el artículo 11 y el 17. Si usted amplía el artículo 11, lógicamente eso supone un redireccionamiento del artículo 17. Y esto es lo que dice la doctrina y lo que plantea la jurisprudencia en precedentes como ese que ustedes tienen en pantalla. Si lo que está en discusión es un tema que tiene que ver con la calidad que fue garantizada por el vendedor, en ese caso no corresponde que el consumidor transite una pretensión de reparación, porque es ilógico hacerlo ir en esa dirección. Allí cabe los demás mecanismos de tutela que plantea el artículo 17, como en este precedente que se invocó específicamente la pretensión resolutoria. Me entregaron un bien que no reunía las calidades prometidas, el consumidor había adquirido un vehículo y ese vehículo no reunía las calidades adecuadas, por ejemplo, cuando el vehículo se lo ponía en ruta. Es evidente que en ese caso hay un problema que no tiene que ver con la reparación, sino que tiene que ver con las aptitudes, bondades, calidades que habían sido ofrecidas por parte del vendedor. Entonces allí las acciones no son o no principian por la reparación, sino que serán las acciones que resulten más adecuadas para la tutela del consumidor. Si el consumidor quiere reparación puede hacerlo, pero no está obligado en estos casos a transitar la secuencia que resulta del artículo 17. ¿Se entiende? Es decir, en estos casos hay un sentido hasta lógico. Si de lo que se trata es de un problema de disconformidad o un funcionamiento de la garantía concerniente al tema de la insatisfacción por disconformidad con lo que fue ofrecido, pues bien, allí caben otro tipo de respuestas por parte del ordenamiento jurídico y entonces la lectura del artículo 11 juega distinta con la interpretación del artículo 17. En cambio, cuando nos encontramos con la garantía por buen funcionamiento, allí a priori, si el consumidor decidió ingresar en la lógica de la garantía, digo ingresar en la lógica de la garantía porque recuerden al comienzo, yo les decía al comienzo que el consumidor podía ir, por ejemplo, por el incumplimiento del contrato, pero bueno, él decidió ir por el régimen de garantías, entonces ahí a priori habría que transitar el camino, digamos, de cierta secuencia de acciones que resulta del artículo 17, es decir, tendría que pedir reparación y subsidiariamente cabrían las otras acciones. Sin embargo, quiero decirles que esa hermenéutica, que incluso parece más apropiada para esta garantía por buen funcionamiento, no se la interpreta de manera estricta ni en el ámbito de la doctrina ni tampoco en la jurisprudencia. Hay en este punto también un fuerte grado de flexibilidad a la hora de entender la exigencia de transitar la reparación. Y en este sentido yo les quiero contar brevemente, porque nos quedan todavía muchos temas por ver, que efectivamente la garantía por buen funcionamiento no siempre se le exige al consumidor que pida la reparación. En algunos casos puede que el consumidor se encuentre con la posibilidad, dada las circunstancias fácticas, que esto es lo que vos preguntabas, Martín, la posibilidad de intentar la acción o cualquier otra acción del artículo 17 sin pedir previamente la reparación. Por ejemplo, un supuesto en donde esto es posible tiene que ver con la afectación
de algunos derechos fundamentales que puede tener el consumidor, y entonces ahí coordinamos el régimen de las garantías con los derechos fundamentales. Piensen, por ejemplo, como decimos ahí en este caso, la coordinación de la garantía por buen funcionamiento con el régimen de seguridad, como pasó en este caso. El consumidor había adquirido un bien y en la pericia había quedado en dudas si efectivamente esa reparación iba a subsanar las fallas que tenía el vehículo y por ende si el producto iba a ser inocuo o si por el contrario iba a continuar con una potencialidad dañosa que ya se había exteriorizado a partir de los defectos. Fíjense que aquí hay una razón valedera para que el consumidor pueda propender otro tipo de acciones, quizás la sustitución, si le interesa ese tipo de bienes, o quizás la resolución. Y esto pensémoslo en términos de abogados, ¿no? En el ejercicio profesional. Muchas veces el cliente que viene con esta inquietud, me encuentro con fallas severas que ponen en riesgo no solamente al producto, sino a la seguridad de mi persona, de mi familia, a la estabilidad que el producto puede tener en ruta, al sistema eléctrico, para poner ejemplos que se dan con frecuencia en la vida cotidiana. Entonces, cuando existen razones técnicas que lo justifiquen, en ese caso nos parece que es posible construir de otro modo el planteo judicial, ¿no? O el planteo extrajudicial. Me parece que es legítimo que el consumidor, en estos casos, con la debida ponderación de las circunstancias, pueda saltearse esa secuencia de reparación que mencionábamos con anterioridad. Y esto es una tendencia que vemos de alguna manera planteada en el ámbito de la jurisprudencia. Fíjense, acá tienen un precedente más reciente, ¿no? En donde también se dijo que el alcance de este tipo de interpretaciones estrictas del juego del artículo 17 a priori no caben, porque deben ser interpretadas, ¿no?, en el contexto del sistema de protección del consumidor. Fíjense que en el último párrafo se dice que en beneficio de los derechos del consumidor y el usuario, la expresión del artículo 17, complementada por el decreto reglamentario, debe necesariamente incluir lo relativo a la recepción del bien, el cumplimiento del deber en el cuidado en el proceso, su efectiva entrega, es decir, interpretar en sentido amplio el juego de la garantía. Y coherente con esta misma solución, en otros casos se sostuvo que no cabía postular, como también lo dice este caso, una interpretación restrictiva. O sea que hay una posibilidad de matizar de acuerdo a las circunstancias el juego de funcionamiento del artículo 17. En síntesis, si ustedes quieren ir sacando una especie de conclusión, podríamos decir, de una manera juega la garantía por calidad o por conformidad que la garantía por buen funcionamiento. En la primera, la secuencia del artículo 17 no se aplica, en la segunda, en la de funcionamiento, puede jugar, pero no de manera absoluta, y puede que existan circunstancias como estas que conciernen a la seguridad, en donde quepa una interpretación más flexible de la regla legal del artículo 17. Esta garantía también tiene la ventaja, probablemente esta es una de las razones por las cuales se recurre en la vida práctica al juego de estas garantías, a contar con una expansión de los legitimados pasivos. Justamente el artículo 13 que ustedes tienen en pantalla plantea la expansión de responsabilidades a todos los integrantes de la cadena de comercialización. Incluso se habla de una solidaridad de los responsables por el otorgamiento y el cumplimiento de la garantía legal, mencionándose a los productores, a los importadores,
a los distribuidores, a los vendedores, ¿no? De las cosas que están comprendidas y de las garantías alcanzadas por el artículo 11. Allí entonces la nómina en concreto es de la más variada, como lo reconoce la jurisprudencia, ¿no? Ciertamente que el vendedor, como lo dice este precedente, será uno de los legitimados pasivos, pero también podrán serlo el fabricante y la concesionaria en otros casos, si efectivamente se comercializó a través de algún sistema en donde intervienen, como habitualmente sucede, todos estos protagonistas. Entonces tenemos pluralidad de actores que han intervenido en la relación de consumo, aunque uno solo haya vendido, los otros integran la cadena de comercialización, y eso justifica, en la lógica de funcionamiento del artículo 13, la posibilidad de expandir el régimen de las garantías. Un tema que quiero detenerme porque resulta particularmente interesante es el de las garantías convencionales. ¿Qué pasa con las garantías convencionales y con la articulación con las garantías legales? Este es un gran tema, ¿no? Por ejemplo, compro un vehículo, tengo la garantía legal del artículo 11 por calidad y por buen funcionamiento, pero seguramente que el proveedor también extenderá una garantía convencional. Y esto que pongo el ejemplo del automotor se da en muchos otros casos. Por ejemplo, fíjense este precedente en donde lo que se había comercializado eran pisos, ¿no? Pisos creo que de madera. Entonces ahí también había una garantía que se de alguna manera difundía y explicitaba como un modo de invocar y de generar la confianza de los propios consumidores. Esto es casi connatural al funcionamiento del mercado. Cuando se comercializan muchos productos y sobre todo bienes de consumo durable que son similares a los que caben dentro de la garantía legal por buen funcionamiento, allí sobre todo el fabricante es el que extiende una garantía voluntaria o convencional. Hay una manifestación unilateral por parte del elaborador que extiende esa garantía. Y ciertamente esa garantía tiene que tener alguna significación desde el punto de vista jurídico, y de hecho la tiene, como la reconocen estos precedentes que ustedes tienen en pantalla. Es evidente que cuando alguien extiende un certificado de garantía, como lo dice el caso anterior y como lo plantea también este caso, es evidente que ese certificado de garantía no debe ser neutro y ciertamente hay que considerarlo de una manera particular en el conflicto que se nos puede presentar a la hora de efectuar las consiguientes reparaciones. Este tema de las garantías convencionales se potencia al infinito cuando uno observa una realidad que hoy aparece expandida en el ámbito del mercado. Me refiero específicamente a las llamadas garantías extendidas. Cuando ustedes van a comprar justamente un producto, una cosa que es de consumo durable, una cosa que no se agota con el primer uso y que queda por tanto comprendida dentro del artículo 11, además quizás de otorgarle una garantía convencional, probablemente se le ofrezca este producto en sentido económico lo digo, que está instalado hoy en el ámbito del mercado, que son las llamadas garantías extendidas, que suelen no ser ya gratuitas, sino que son onerosas, es decir, se comercializan como un plus para que el consumidor cuente con una cobertura adicional por el plazo de la comercialización. Esto ustedes lo ven cotidianamente. Si ustedes van a comprar una heladera o van a comprar cualquier otro electrodoméstico de consumo durable, seguramente le van a ofrecer esta garantía extendida. Entonces,
La garantía extendida es una garantía convencional. Y la pregunta es, ¿qué formato esa garantía va a tener en el contexto de la relación de consumo? ¿Cómo se acopla? ¿Cómo se articula con la garantía legal por buen funcionamiento? Bueno, este es un tema que no está saldado en el ámbito de nuestra doctrina. Hay muchos autores que entienden que cuando se otorga una garantía de esta naturaleza, de las llamadas prácticas de las garantías extendidas, allí en ese supuesto, el cómputo de las garantías legales va a comenzar cuando se extingan las garantías convencionales. Y esto es de sentido común, porque si a mí como consumidor me han extendido la garantía, probablemente incluso a través del pago de una contraprestación, no tendría sentido entender que esa comercialización de la garantía extendida ha de borrar los efectos de una garantía legal, porque de lo contrario estamos habilitando a que el mercado sustituya el funcionamiento del régimen de garantías. Bastaría consolidar este sistema para que pudiésemos borrar de pleno el funcionamiento de las garantías legales por buen funcionamiento. Y esto no puede ser así. El sentido común nos hace pensar que no puede ser así. De hecho, quiero contarles que esta es una discusión que ya se daba en el régimen anterior. Por ejemplo, se daba con motivo de los vicios redimitorios. Recuerdo, por ejemplo, hoy la obra del profesor Guayar dedicado a los vicios redimitorios, también a la evicción, y hablaba allí Guayar del juego de las garantías convencionales con los vicios redimitorios. Bueno, esto está acentuado hoy, y está acentuado porque ya no solamente aparecen las garantías convencionales gratuitas, unilaterales, que conocimos durante mucho tiempo, sino que se han incorporado al mercado estas garantías onerosas. Entonces, en ese contexto, parece lógico que se articulen los plazos en beneficio del propio consumidor. De hecho, fíjense que el artículo 55 del proyecto de ley de defensa del consumidor, que luego también había sido, fue trasladado a los proyectos de código de defensa del consumidor, aluden a esta situación en el alcance y sentido que lo estoy presentando. El texto proyectado decía que el otorgamiento a título gratuito o oneroso de una garantía convencional determina que el cómputo de los plazos de caducidad previstos en el artículo 53 se refiere a los vicios redimitorios, y eso es extensible también a las garantías legales por buen funcionamiento, comienzan a correr una vez extinguida aquella. Es obviamente una solución que lleva al texto legal algo que se viene postulando en el ámbito de la doctrina. Todavía no conozco, no he visto precedentes judiciales en ese sentido, aunque conozco sí causas en donde se encuentran ventilando este tipo de situaciones que seguramente serán resueltas, entiendo yo, en beneficio del consumidor, porque supone acoplar o interpretar el juego de diferentes manifestaciones de voluntad del propio proveedor con el régimen legal en un sentido armónico y favorable a la protección de la tutela del crédito de los consumidores. Finalmente, también quiero hacer referencia al tema de la garantía por provisión de repuestos. Es otra garantía legal. Fíjense que hemos hablado de la garantía por calidad o conformidad, de la garantía por buen funcionamiento, de su articulación con las garantías convencionales, y quiero terminar con la garantía por provisión de repuestos, que alude también el artículo 12 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, esta es una garantía que tiene significación e importancia, ¿no? Porque no solamente el proveedor debe garantizar las bondades del producto en cuanto a su calidad y funcionamiento, sino que aún vencida la garantía tiene que proveer un servicio postventa
y además debe proveer, como lo plantea el artículo 12, los repuestos necesarios para la reparación de ese determinado producto. De lo contrario, si no, nos encontramos con la incorporación de productos al mercado que tienden a una rápida obsolescencia y una sustitución, lo que va incluso en demérito con la conservación del propio ambiente. Hay múltiples razones hoy que jerarquizan el juego de esta garantía legal por provisión de repuestos y servicio técnico postventa. Bueno, quiero contarles que en el último tiempo vemos decisiones judiciales como esta que ustedes tienen allí en pantalla, en donde la jurisprudencia es exigente a la hora de hacer funcionar a estas garantías, ¿no? Porque entienden que cuando alguien entrega un producto para la reparación, lógicamente la provisión de los repuestos tiene que darse en un lapso de tiempo razonable. Es lógico y de esperar que el consumidor pueda recibir en tiempo razonable la provisión de repuestos que faciliten la adecuada reparación de la cosa que tiene un determinado defecto, ¿no? En esto la jurisprudencia me parece que es bastante rigurosa. Yo los invito después vamos a compartir este precedente, los invito a que lean esta causa, que es una causa reciente, en donde condena a todos los integrantes de la cadena de comercialización y hace una interpretación, podríamos decir, no estricta, sino más bien razonable y amplia del funcionamiento de esta importante garantía por provisión de repuestos, que como ustedes se pueden imaginar, hoy tiende a ser justificada en la práctica con los problemas de importación. Entonces, la verdad es que un problema de importación tiene que aparecer como una dificultad absolutamente comprobable, acreditable, como un hecho externo que haya sido debidamente encausado e imprevisible para el propio proveedor. Pero si el propio proveedor ha incorporado productos al mercado sin atender a una lógica racional de deterioros de los productos que lanza al mercado, pues bien, allí no se podrá amparar en estas justificaciones. Y esas son un poco las líneas de razonamiento que con buen criterio plantean este precedente que ustedes tienen en pantalla. Quiero concluir finalmente señalando también que el Código Civil y Comercial aporta a estas acciones y ha aportado sobre todo mejorando un artículo de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 18, que había quedado en parte vacío de contenido por las referencias que hacía a textos que habían sido sustituidos o derogados por el Código Civil y Comercial. Bueno, hoy tenemos un régimen de saneamiento en el Código Civil y Comercial muy interesante, que no solamente capta cosas muebles, sino también cosas inmuebles con plazos de garantía bastante razonables en favor de todos los adquirentes y también de los propios consumidores. Aquí el consumidor podrá salirse del régimen de las garantías legales de la Ley de Defensa del Consumidor e ingresar voluntariamente, si lo prefiere, en el régimen de vicios ocultos y redivitorios, es decir, en el régimen de saneamiento que plantea el Código Civil y Comercial. Como podrán advertir ustedes de toda esta exposición que yo les he tratado de sintetizar en casi unos 45 minutos, que es el que teníamos de exposición, ustedes pueden ver cuántas cosas surgen del régimen de garantías, y cómo el régimen de las garantías no se ciñe de ninguna manera hoy a una interpretación estricta o literal de los artículos 11, 12, 13, 17 que hemos transitado, 18, sino que han merecido revisiones de parte de la doctrina y de la jurisprudencia, y también he tratado de incorporarles en el discurso a estas nuevas prácticas, como el de las garantías extendidas,
que tienden de alguna manera a borrar en el funcionamiento cotidiano del mercado con el sentido, alcance y intensidad que presentan estas garantías legales por buen funcionamiento. Este es el esquema sintético que quería contarles, darles información sobre todo, mostrarles las tendencias para que obviamente ustedes formulen las preguntas o dudas que quieran o que generemos las discusiones que les resulten apropiadas. Bueno, este era el punto de partida o el disparador de la exposición de hoy. Gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, doctor Hernández, por la exposición. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario más. Parece que fue muy claro. Yo quería comentar algo, Virginia. Sí, Liliana. La verdad que, bueno, más que claro Sí. el doctor Hernández, así que... Pero justo el último punto es un poco el que me dejó pensando, ¿no? Toda la problemática esta que decías vos, Carlos, de los repuestos, todo el tema de la importación, bueno, lo que está sucediendo, ¿no? En Exactamente. nuestro país. Bueno, vos sabés, Liliana, que este es un gran tema, ¿no? El problema de los productos que se incorporan al mercado y las dificultades que hay para la provisión de partes y repuestos. A mí me parece muy importante partir de la norma, ¿no? El artículo 12 es categórico en el sentido que aquel que incorpora un producto al mercado debe necesariamente proveer los repuestos necesarios y el servicio técnico postventa aún después de concluido el régimen de garantías. Esto me parece importante. Ese artículo 12 está pensado para la hipótesis de la conclusión del régimen de garantías, porque se parte de la premisa de que yo cuando incorporo un producto al mercado tengo que facilitar que ese bien sea reparado en miras de poder ser utilizado más allá del tiempo de la garantía, si no estaríamos pensando en términos de una obsolescencia permanente de todos los productos, con el impacto ambiental que eso podría tener. Ahora, tampoco se nos escapa que hay restricciones a la importación y que a veces el proveedor puede no encontrar con la posibilidad de acceder a esos determinados productos, pero cuidado, que no basta con la mera alegación por parte del proveedor de que existe una restricción de importación. Él tiene que, de alguna manera, justificar las conductas que hizo cuando pudo incorporar esos productos en el mercado, porque cuando yo incorporo un producto al mercado tengo que también adquirir repuestos. No solamente incorporo el producto, sino también tengo que tener un stock proporcional de repuestos que ingreso al ámbito del mercado para satisfacer las demandas de aquellos que me han adquirido. Y luego tengo que hacer trámites encaminados a lograr la obtención de esos repuestos. Es decir, tengo que demostrar que he encauzado conductas encaminadas a satisfacer la adquisición de esos repuestos y satisfacer consecuentemente las demandas de terceros, pero lo tengo que objetivar y tengo que demostrar que eventualmente existe un hecho del príncipe que me impide poder satisfacer, ¿no?, con esos requerimientos. Creo que la mera alegación no alcanza, y mucho menos en el ámbito de la defensa del consumidor. Por eso nuestros jueces son estrictos a la hora de juzgar este tipo de conductas y de responsabilidades. ¿Qué obrar, qué diligencia ha tenido el proveedor con relación a este tema de los repuestos? Habrá que ver los casos, no se puede sacar una conclusión a priorística, no es que negamos que pueda existir el hecho del príncipe, pero hay que ponderarlo en concreto en las circunstancias particulares de esa determinada relación de consumo, ¿no? Yo sigo pensando, digo, Carlos, un automotor, por ejemplo, con una vida de 10, 20, 30 años, en un país como Argentina, que no podemos decir que es imprevisible,
que un día podemos adquirir, no adquirir, tener restricciones. Podría decir, bueno, tiene 20 años el modelo y no consigo repuesto. ¿Debió Sí, el proveedor preverlo? Yo creo que tanto, digamos, plantear una extensión generalizada y, digamos, tan amplia en el tiempo, no me parece que sea lógico, pero no es razonable. De hecho, las normas que menciona el propio artículo 12 y el decreto reglamentario invitan a pensar en términos de estándares, ¿no? El estándar de la razonabilidad, ¿no? Como un estándar posible. Lo razonable es lo que es usual en el mercado. Bueno, ¿cuál es el tiempo de obsolescencia de ese bien? ¿Cuál es la proporción de defectos que suelen presentarse respecto de esos bienes? Bueno, esos criterios son los que tendrá que tener en consideración el juez. Fíjate que tan difícil es sacar conclusiones generales que nunca se cumplió con una de las mandas que plantea el artículo 12, que es que la reglamentación determine los plazos por productos, es decir, hacer anexos de productos resultaría una tarea difícil, o podríamos decir, de imposible concreción. Entonces eso queda librado, como muchos conflictos en el ámbito de la vida práctica, a las circunstancias del caso y al juego de los principios generales. Hay casos que son realmente llamativos, es decir, si, por ejemplo, recuerdo un caso de los más antiguos en materia de repuestos, que era un vehículo que le habían sustraído toda la consola, y estuvo años reclamando que no hubiese, y sin restricciones de importación, que no hubiese posibilidad de incorporar una consola por parte del proveedor, una sola, en el contexto que se había planteado, parece también una inconducta de parte del proveedor. Ahora, pretender repuestos que probablemente ya estén referidos a productos que no se fabrican más, parecería también irrazonable, ¿no? Me parece que hay que construir las respuestas a partir de las situaciones o principios que resultan más usuales en el funcionamiento del mercado. Así es. Bueno, para trabajar, ¿no es cierto? Sí, este es un tema, es el tema probablemente que hoy se las trae más, ¿no? Porque es un tema complicado. Ahí hay alguna pregunta, me parece, en el chat, ¿no? Ortiz dice, sí. ¿Cuál sería el plazo de prescripción en la compra de muebles durables dada la sanción del código? 5 años establece el código, 3 años establece la ley. Bueno, esa pregunta, Juan, está vinculada, y ahora le abrimos el juego también a Lilian, está vinculada con el mecanismo de tutela que vos planteás. ¿Te acordás que al comienzo yo dije que el propio consumidor es el que elige el camino? El consumidor puede ir por acciones encaminadas con el cumplimiento, por ejemplo, y entonces ahí podría pretender una prescripción de 5 años, porque las acciones generales de prescripción en el marco del código son de 5 años, o si funciona en el contexto de las garantías, obviamente como las garantías no tienen un plazo específico de prescripción, deberíamos aplicar el régimen legal del artículo de las normas vinculadas con la prescripción de las acciones en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, los 3 años a los que vos aludís. Hay que ver el tipo de acciones que son intentadas por el consumidor, ¿no? Lilian, mencionabas alguna pregunta, no sé si lo formulás en el chat o hablás. Sí. Hola, bueno, excelente charla, muy interesante. Quería preguntarle, supongamos, un caso en donde proveer el repuesto o los repuestos de los distintos demandantes que lo necesitaran, con los vaivenes de la economía acá en este país, supongamos, proveer ese repuesto superaría, pero en muchísimo, la ganancia que pudo haber tenido al colocar esos productos en el mercado, ¿no? Sí, ya el repuesto superaría, no sé, 20 veces lo que ganó por vender ese producto. ¿Eso cómo quedaría? Es que yo creo que también ahí, Lilian, las circunstancias pueden llevar a la incorporación de repuestos que sean usados también. Claro, este es otro horizonte que eventualmente podríamos tomar en consideración en la medida en que no generen
una afectación, una mengua de la seguridad. Hace un rato, en la respuesta que le dábamos a Liliana, hablábamos de la razonabilidad. Ciertamente que lo razonable, entre otras cosas, nos lleva al principio de realidad, ¿no? Y sería contrario al principio de realidad que por vía de la provisión de un repuesto se pueda colocar en una situación de desventaja al proveedor. Pero quiero aclararte algo, Lilian, que yo me parece que a esta altura hay que precisarlo. Cuando hablamos de la provisión de repuestos o servicio postventa, no hablamos de una garantía a cargo económicamente del proveedor, sino que hablamos de una garantía en donde hay que proveer estos repuestos, obviamente a condiciones de mercado. El que los paga es el consumidor. Al consumidor por le supuesto. interesa. Una vez terminada la garantía, y bueno, se requiere de algún repuesto porque hubo un Exacto. Entonces, yo necesito ese repuesto, lo que necesito es que me lo provean. Obviamente me tienen que proveer en condiciones de mercado. En condiciones de mercado. Con lo cual ahí no hay mengua para el proveedor. En los que hay son de garantías legales, bueno, habrá que atender ahí a las circunstancias y podrá por allí justificarse o modularse alguna pretensión que pueda terminar siendo exagerada quizás para el patrimonio o para la economía del contrato de parte del proveedor, ¿no? Pero no es aplicable eso para el supuesto del artículo 12 que vos preguntabas. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. Han preguntado, han formulado preguntas, se han quedado, así que bueno, les agradezco y en nombre del instituto, ¿no? Todo el acompañamiento que nos han hecho para este curso. Me parece que hemos tenido, ya a esta altura del año, uno tiende a desconectarse y a tratar de concentrarse en los temas profesionales, ¿no? Por lo cual les agradecemos especialmente, y más aún habiendo cambiado el horario, que un número importante nos haya acompañado también para este encuentro, y en nombre de la mesa del instituto, les vamos a informar a la brevedad la última actividad que vamos a hacer en el mes de noviembre como cierre de las actividades del instituto, proyectando también algunas para el comienzo del año que viene, ¿no? Así que muy agradecidos por el acompañamiento, y también les agradezco las expresiones que están poniendo allí en el chat. Así que agradecido de estar siempre a disposición de ustedes y de que sirvan las actividades del instituto para acercarlos a pensar temas que tienen que ver con lo teórico, pero que siempre procuramos canalizarlo a través de situaciones concretas que se les pueden presentar en la vida cotidiana. Así que de eso se trata la labor del instituto. Así que muy agradecido en nombre de todos y también en lo personal. Y muchas gracias a Virginia, que coordinó, a Aldana, y al acompañamiento siempre de Liliana. También creo que lo vi a otro de los integrantes que ahora no... a Luigi. Lo vi también y le agradezco el acompañamiento y todo el trabajo que siempre hacen para cumplir estas actividades del instituto. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.